Y este es un temazo, la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es un hecho único en la historia y además forma parte central de la doctrina cristiana. Podríamos decir que sin resurrección, básicamente no hay cristianismo, ¿ya? Y no es porque yo lo diga, de hecho, Nico nos recordaba en la mañana la carta a los Corintios que escribió Pablo. Y si seguimos leyendo un poquito más adelante, Pablo le dice a los Corintios en el verso 14, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Así de central, de categórico es la resurrección de Cristo para nuestra fe cristiana. Forma parte central. Sin embargo, tenemos que reconocer que no es algo que podemos creer naturalmente, ¿ya? No es algo fácil de creer y si acaso lo has aceptado, lo has creído, tampoco debemos darlo por sentado, ¿ya? Es decir, simplemente asumirlo, ya Jesús resucitó y qué más. Sino que debemos dimensionar todo lo que está en juego con la resurrección. Porque realmente la resurrección es la historia de Dios revelándose, lo cambia todo. Por lo tanto, esta mañana me gustaría hacernos la invitación a enfrentarnos a la resurrección de Jesús, no asumirla, para que podamos entender qué está en juego cuando creemos o rechazamos este acontecimiento en la historia. Y Juan, el evangelista, nos va a presentar por lo menos tres cosas que nos da la resurrección. La resurrección nos da un nuevo entendimiento de la palabra o la escritura, también nos da una nueva relación con Dios y finalmente una nueva vida en el Espíritu. ¿Bien? ¿Y por qué partimos diciendo que da un nuevo entendimiento de la palabra o de la escritura? Primero, tenemos que recordar, ¿cierto?, el contexto, el ambiente que hay cuando Jesús va a la cruz. ¿Ya? Fíjate en el contexto, y de hecho quedamos la semana pasada, capítulo 19, verso 40, nos dice, hablando de Nicodemo y José de Arimatea, ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con la especia aromática. Si te das cuenta, el proceso que hicieron al cadáver, a Jesús como difunto, es el mismo trato que se le da a cualquier difunto judío de la época. Las especias aromáticas se ponían por el proceso de pudredumbre, ¿ya? Pensando que el cuerpo de Jesús se va a podrir. Por lo tanto, ponemos estas hierbas para amortiguar un poquito el mal olor que va a salir. Si te das cuenta, nadie está previendo que Jesús va a salir caminando 3 días después. Nadie está diciendo, hey, pongamos las vendas, pero solamente la parte de arriba, dejemos los pies libres porque Jesús va a caminar en 3 días más. O no amarremos las manos porque las va a necesitar cuando... No. Todo se está haciendo igual como se hacía con cualquier muerto de la época. Y si vamos al capítulo siguiente, el que leímos hoy día, capítulo 20, cuando María Magdalena encuentra el sepulcro vacío, fíjate las palabras que dice en el verso 2. Dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. María está aludiendo a terceros actores, otras personas se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto, dónde esas otras personas lo han puesto. Ella se está refiriendo al Señor entonces como un cuerpo, al que movieron. ¿Ya? No está pensando en que Jesús se movió por sí solo. Por lo tanto, si vemos cómo Jesús fue enterrado o sepultado y cómo María se está refiriendo a este sepulcro vacío,
podemos ver que nadie creía en la posibilidad de que Jesús iba a resucitar 3 días después de la cruz. Para los discípulos, la resurrección fue algo que chocó con sus expectativas acerca de Jesús. Y fue necesario replantearse lo que hasta ahora habían entendido de Dios y su palabra. Comúnmente cuando leemos pasajes como este en la Biblia, tenemos esta tendencia a pensar de que en el siglo I la gente tenía un pensamiento tal vez menos científico que ahora. Y por eso que hablar de resurrección le era fácil creer en esto. Pero lo que aquí estamos viendo, lo que el evangelista Juan nos está contando, es algo que fue inesperado, aún para ellos. Fíjate cómo Juan es honesto en decirnos que una mujer, María Magdalena, fue la primera en ver el sepulcro vacío. Y si él hubiese querido contarnos acerca de la resurrección y sonar más creíble en esa época, en el contexto cultural que él está escribiendo, hubiese escrito que fueron hombres los que se enteraron primero. Pero no solo eso. Por otro lado, Juan nos cuenta que uno de los hombres que vio el sepulcro vacío fue el mismo discípulo que 2 capítulos atrás había negado a Jesús 3 veces. Si él hubiese querido sonar más creíble, hubiese puesto como protagonista de este relato a otro hombre más honesto, ¿no es cierto? Pero poner a Simón Pedro, que negó a Jesús 3 veces, ¿cuán confiable puede ser el testimonio de este hombre? Por lo tanto, esto nos demuestra que Juan está escribiendo acontecimientos que están fuera de su control e ideas culturales para sonar más creíbles en su época. Él quiere ser honesto, aunque su relato parezca menos creíble por quienes lo protagonizan. Juan se está enfrentando al hecho de la resurrección y contándonos tal como lo recibió. Pero lo más importante aquí es lo que él narra de sí mismo. Fíjate en los versos 8 y 9. Dice, en ese momento entró también el otro discípulo. Cuando Juan habla del otro discípulo o el discípulo que Jesús amaba, es una manera de hablar del mismo, de forma indirecta. Juan nunca se menciona por su nombre. Dice entonces, entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Ahí está aclarando, le ganó la carrera a Pedro. Y fíjate lo que dice, y vio y creyó. Hasta entonces, nos agrega Juan, no habían entendido la escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar. La resurrección de Jesús le llevó a replantearse todo lo que sabía de Dios y lo que conocía de su palabra, de la escritura. Cuando nos dice la frase que Jesús tenía que resucitar, nos enseña que este evento formaba parte del plan señalado en la escritura. Para Juan entonces, ver el sepulcro vacío significó tener que abrirse a una nueva realidad. Las cosas cambiaron. Esto es nuevo. Cuando dice que creyó, nos está diciendo entonces que entendió que la muerte no detuvo a Jesús. Que entonces Jesús es el Cristo que salva a su pueblo. Y que una vez más estamos frente al eterno gran yo soy. Qué tremendo. Lo que deberíamos preguntarnos entonces, ¿qué te ocurre a ti cuando enfrentas la resurrección de Jesús? Quizá te cueste creer, al igual que los discípulos que no tenían expectativas de encontrarse con la resurrección de Jesús. Pero aquí nos tiene Juan enfrentando este evento en la historia. Quizás, si eres como yo, si nos parecemos, crees en la resurrección de Jesús. Pero nuestra fe no siempre está guiando nuestras vidas. Un buen indicador de esto es nuestra vida de oración, por ejemplo.
Esta semana, como nunca me he visto guateando, como decimos, o pecando al tropezar, perdón, al tropezar con mi mal carácter, frente a situaciones donde aflora mi ira. Y una de las preguntas que mi esposa siempre me hace, ayuda idónea ahí, me dice, ¿oraste primero? La verdad no siempre oro antes de responder, ni mucho menos al reaccionar cuando aflora mi ira. Y esto me demuestra que podemos tener un gran conocimiento de la Escritura y saber cosas sobre Dios y al mismo tiempo no estar relacionándonos con el Dios vivo y desconocer a Jesús resucitado. Tenemos a Jesús como un buen pasatiempo donde meditar y acumular conocimiento, donde a veces nos sentimos hasta culpables por compararnos con su santidad, pero no estamos entendiendo la Escritura. No entendemos que Jesús ha resucitado y tenía que ser así, porque no hay otro poder que sea capaz de vencer el pecado. Este sepulcro vacío que nos muestra Juan, que nos muestra Juan, grita con fuerzas: tu pecado y la muerte han sido vencidos. Jesús está vivo y eso lo cambia todo. Tu pecado no tiene la última palabra, ni la muerte como consecuencia de este. Jesús trajo otro final a la historia, incluso a tu historia, si lo recibes por fe. La pregunta es, ¿qué te dice a ti ese sepulcro vacío? ¿Y cómo se ve eso reflejado en tu vida de oración frente al Dios vivo, frente a Jesús resucitado? Que el Señor nos hable, que ese sepulcro vacío cause un efecto en nosotros, recibiendo un nuevo entendimiento de su palabra, como lo estaba recibiendo Juan, su discípulo. Amén. Bien, así también Jesús resucitado nos trae una nueva relación con Dios. ¿Y dónde vemos eso? En la sección siguiente, donde nos habla acerca de María Magdalena. Hasta ahora, ella sigue sin entender lo que ha sucedido. Todavía la posibilidad de que Jesús haya resucitado no cabe dentro de su mente. ¿Y por qué decimos esto? Fíjate cómo está. Su triste lamento afuera del sepulcro y el diálogo que tiene con los ángeles y con el mismo Señor resucitado nos muestran que ella insiste en su tesis inicial, en su idea primera. Fíjate la respuesta que da en el verso 13. Es que se han llevado a mi Señor. Ahí está. Alguien tomó el cuerpo y se lo llevó. Y no sé dónde lo han puesto, responde ella. Verso 15. También, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Pero esta vez Jesús mismo cruza la línea, va más allá y lo hace personal. ¿Por qué? Porque llama a María por su nombre. ¿Te fijaste? María, le dijo Jesús. Y este llamado lo cambió todo. María reconoció a Jesús y entendió que él había resucitado. Pero lo más importante en esta sección es la clase de relación que Jesús encomienda a María comunicar a los demás discípulos. Fíjate, versos 17 y 18, dice, suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. ¿Te fijaste cómo Jesús llama a los discípulos? Les dice, mis hermanos. Y a Dios dice, mi Padre, que es Padre de ustedes. Mi Dios, que es Dios de ustedes. ¿Te das cuenta qué tipo de relación está describiendo Jesús? La resurrección
nos da una nueva relación con Dios de carácter familiar. Familiar. Jesús resucitado es hermano nuestro. Vuelve al Padre, que es nuestro Padre, a Dios, que es nuestro Dios. Ante la presencia de Dios, entonces, hay un mediador que es nuestro hermano. Qué tremendo, ¿no? Jesús, como dice el autor de Hebreos, capítulo 10, versos 20, es el camino nuevo y vivo al Padre que nos ha abierto a través de su resurrección corporal. Ahí está. Por lo tanto, la resurrección es garantía de que delante de Dios somos tratados como hijos, porque el Hijo de Dios ha vuelto al Padre para interceder por nosotros. Entonces, gracias a la resurrección, Dios se ha vuelto nuestro Padre. Entramos a la familia de Dios en unión espiritual con Jesús, su Hijo. Frente a esto, muchas veces se habla de la paternidad de Dios de una forma distorsionada. Por ejemplo, has escuchado la frase, todos somos hijos de Dios. Todo el mundo, todas las personas somos hijos de Dios. Esa frase nos da la idea equivocada de que Dios es un Padre universal. Pero Jesús dirige este mensaje a sus discípulos, a la comunidad de hombres y mujeres que lo siguen. Y no dice, vuelvo a mi Padre, que es Padre de todos, sino Padre de ustedes. Quiere ser específico. Entender que Dios es Padre de los hombres y mujeres creyentes, discípulos de Jesús, nos ayuda a dimensionar que si estás dentro de ese grupo, estás recibiendo una forma de amor especial de parte de Dios. Es cierto que el Dios de amor ama al mundo y lo cuida con su gracia, pero derrama una forma de amor diferente por sus hijos. El otro día pensaba esto y es parecido a lo que ocurre en nuestro condominio, donde vivimos, ¿ya? Como vecino y como profesor también que soy de profesión, tengo un amor por los niños de mi vecindario y hay ocasiones en que me he unido a sus juegos, por ejemplo. Estoy abajo ahí jugando junto con ellos. Les he enseñado otros juegos. Eh, Me gusta mucho porque van aprendiendo juegos que jugábamos nosotros cuando niños. Les ha ayudado incluso a no pelear a veces y reconciliarse cuando tienen un conflicto. Pero ese tipo de amor no es el mismo que siento por mi hija. A ella, a ella específicamente la amo de forma diferente que al resto de los niños de mi vecindario. Y tengo un tipo de relación diferente con ella. Ella puede sentir total seguridad de que soy su padre y nada va a cambiar eso. Y a su vez, mi manera de verla y amarla a ella es especial porque es mi hija. De un modo similar ocurre con Dios cuando Jesús nos dice que es Padre de ustedes. Con la diferencia de que Dios nos mira a través de Jesús resucitado y dice de ti, es mi hijo o mi hija. A él o ella le amo de manera especial, le amo del mismo modo como amo a Jesús. No sé si puedes dimensionar esto. Dios que conoce cada parte de ti y puede ver tu pecado con más claridad que tú, dice que te ama como padre e insiste en hacerte parte de su familia como su hijo o hija, amándote con el mismo amor que ama a su hijo Jesús. Qué tremenda noticia nos está dando la resurrección de Jesús.
¿Qué te ocurre a ti entonces cuando oyes que Dios es tu Padre? Quizás, como María, te has visto solo o sola y triste, en el abandono de un sepulcro vacío, sin la resurrección, pensando que Dios se ha olvidado de la humanidad. O tal vez sí crees en la resurrección, pero asumes que Dios es tu Padre por ser tú un cristiano o cristiana. Pero ¿cuánto de esa fe vivimos a diario? Debo reconocer que una de mis luchas pecaminosas es por el control de mi vida. Anticiparme a lo que pueda venir, generar una buena organización que me permita resolver hasta los pequeños detalles de inconvenientes que puedan surgir. Y ojo, no digo que esté mal ser responsable y organizado, pero se vuelve un problema con el pecado cuando asumimos que todo lo que vivimos depende absolutamente de nosotros y nuestras capacidades. Esta es la misma mentalidad que desarrollan los niños que crecen en abandono. Sus mentes no descansan estando en un estado de alerta para disminuir las amenazas y encontrar cierta seguridad en el control o manipulación de las situaciones. Ellos desarrollan un estilo de vida de sobrevivencia, producto de su orfandad. Y muchas veces los cristianos vivimos más como huérfanos espirituales que como hijos de Dios. El Dios que Jesús nos habla no tiene rostro de padre para nosotros, sino más bien el de alguien lejano y ajeno a nuestras vidas. Por eso muchas veces vivimos en angustia ante las circunstancias que atravesamos en nuestras vidas. Pero Jesús resucitado nos lleva a una nueva relación con Dios, la de hijos e hijas suyas. ¿Cómo te relacionas con Dios entonces? ¿Cuán presente o ausente es la relación que tienes con Él? Sabemos que todo niño necesita crecer en un ambiente seguro y de cuidado físico y mental. Así también Dios quiere que sus hijos crezcan bajo su bendita paternidad. Pero ¿cómo creceremos espiritualmente bajo la bendición del Padre si Él es un desconocido para nosotros? Por eso Jesús vino, dio su vida y tenía que resucitar, para que conociéndolo a Él, conociéramos al Padre. Dale tiempo a tu Padre, entonces, que quiere que le conozcas en intimidad. Él nos dejó su palabra como cartas dirigidas con tu nombre, igual como llamó Jesús a María por su nombre. Y en cada oración que hacemos, nuestro hermano Jesús está presentándola al Padre para que nos escuche y pasemos tiempo en su presencia. Podría ser un buen tiempo en estas vacaciones, entonces, para iniciar este hábito de lectura y oración. Que el Señor nos ayude en eso también. Bien, entonces decimos que la resurrección nos da un nuevo entendimiento de la palabra, una nueva relación con el Padre y también una nueva vida en el Espíritu. ¿Y dónde vemos esto? En la sección final, verso 19 en adelante. Al final de esta sección Jesús se aparece al grupo de sus discípulos y les entrega una nueva vida, como hemos dicho. Fíjate cómo la presencia de Jesús resucitado lo cambia todo en su vida. Verso 19 dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados.
¿Te fijaste cómo estaban los discípulos antes de Jesús resucitado? Antes de verlo, a puerta cerrada por temor a los judíos, llenos de temor. Pero Jesús se les presenta y les muestra las marcas de su crucifixión para que le reconocieran. Verso 19. Entonces el temor de los discípulos se fue y nos dice en el 20, al ver al Señor los discípulos se alegraron. Pero Jesús no se presentó ante sus discípulos para que se queden alegres y nada más, sino que el verso 21 nos dice que de ahora en adelante tendrán una misión en la vida, o mejor dicho, una nueva vida misional. En el original, la oración como el Padre me envió, que está en el verso 21, utiliza el verbo apostolar. ¿Ya? Tendríamos que leerlo como que diría, como el Padre me apostoló a mí, así yo los envío a ustedes. Es decir, que así como Jesús fue enviado en el nombre del Padre a comunicar su evangelio, asimismo los discípulos pasan a ser apóstoles de Jesús, que en su nombre comunicarán el evangelio al mundo. Y para esto le da su Espíritu Santo, verso 22, y autoridad para proclamar el perdón de pecados y retener este perdón si el evangelio ha sido rechazado, verso 23. Muy bien, hasta ahí estaríamos súper bien, todos alegres con este cambio en la vida de la iglesia, de los discípulos. Pero Juan ha querido dejarnos por escrito un caso más de escepticismo con el discípulo Tomás. Y Jesús nuevamente lo hace personal. Que Tomás, que no estaba en esta aparición de Jesús, no cree entonces lo que ha sucedido. Y Jesús lo hace personal, se presenta de nuevo ante sus discípulos e invita a Tomás a poner su dedo en el costado y mirar sus manos con las marcas de los clavos, como nos dice el verso 27. Entonces Tomás reconoció a Jesús como su Señor y Dios. Verso 28, ¿cierto? Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Tomás parece ser un hombre del siglo XXI, cuando pide sentir a Jesús. Sentir a Jesús resucitado para entonces creer. Quiere tener una experiencia con Jesús. A Tomás no le bastó el testimonio de los otros discípulos que le dijeron, hemos visto al Señor. Él necesita tener su propia experiencia con Jesús para reconocerlo como Señor y Dios. Dime si eso no te suena a nuestro siglo. Pero es animante como Jesús trata con la incredulidad de Tomás. En vez de desecharlo como discípulo, le ayuda a creer, haciéndole vivir una experiencia personal con Jesús resucitado. Tomás nos muestra a un discípulo incrédulo, pero que es honesto en esta crisis de fe que está teniendo. Me pregunto por qué Jesús no esperó a que estuviesen todos los discípulos reunidos para presentarse a todos al mismo tiempo y así evitar esta crisis de fe en Tomás. Pero creo que Jesús organizó de tal manera su presentación a los discípulos que la crisis de fe en Tomás era parte de lo que el discípulo tenía que vivir para que el maestro les diera una nueva lección. Esto nos enseña que las crisis de fe no son algo a lo que debemos arrancar. Tener dudas o una crisis de fe puede ser un gran tiempo para ser enseñados por Dios y hacer crecer nuestra relación con Él. Si miramos al grupo de discípulos como la iglesia de Jesús, estamos viendo que en su iglesia Jesús tenía un discípulo que no alcanzó a ir a la par con los demás. Mientras todos habían sido comisionados a anunciar el evangelio completo, con la historia completa, incluyendo la resurrección de Jesús.
Uno de ellos necesitó un trato personal de Jesús para unirse a la nueva vida misional que la resurrección le da a la iglesia. Pero Jesús no le negó a este discípulo la entrada a su iglesia. Al contrario, paciente, misericordioso, lo acoge con sus dudas y le da una ayuda a su fe. ¿Cómo te encuentras tú viviendo la nueva vida misional que la resurrección de Jesús nos da? Posiblemente te encuentres como Tomás, mirando la iglesia con escepticismo, sintiéndote ajeno a la fiesta que celebran los cristianos por su Jesús resucitado. Quizá el año que pasó o este que estamos comenzando te ha traído una crisis de fe y con cierta vergüenza prefieres esconderla. Lo peor que podemos hacer es no ser honestos con nuestras crisis de fe. Algo bueno que podemos reconocer de Tomás es que fue honesto con su crisis y se la dijo a la iglesia. ¿Saben qué, muchachos? Yo no creo. No creo hasta ver y sentir a Jesús. Y como iglesia, ¿de qué manera están nuestros oídos abiertos a recibir hermanos viviendo crisis de fe? Me gusta lo que pasó con Tomás. Me gusta que Tomás no fue abandonado. Porque dice que la semana siguiente que Jesús los visitó, Tomás estaba reunido con los demás discípulos. Que nuestros corazones entonces también estén disponibles para el que sufre una crisis de fe también. Porque si hemos creído en el poder de Dios para resucitar a Jesús, entonces no hay imposible para Dios cuando se trata de sanar un corazón que lucha con la duda. Jesús no dejó que Tomás se perdiera. Tampoco lo hará con ninguno de los que le entregó el Padre en nuestros días. Podemos confiar en eso. ¿Bien? Para unirnos a esa nueva vida misional que la resurrección nos entrega. Bien, hemos dicho entonces que la resurrección nos da un nuevo entendimiento de la palabra, una nueva relación de hijos con Dios Padre y una nueva vida misional en el Espíritu. Pero hacia el final de esta sección, Jesús entrega su última enseñanza, registrada en el Evangelio de Juan. Y digo última enseñanza porque después viene más bien un diálogo. Y esta enseñanza está dirigida hacia Tomás. Fíjate el verso 29, dice, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Y esta enseñanza es un excelente cierre pedagógico de Jesús. Jesús es un profe excepcional, muy bueno, porque hace un cierre pedagógico, ya que encierra lo que ha sucedido con cada encuentro anterior de los discípulos ante la resurrección. Fíjate el verso 8, cuando Juan encuentra el sepulcro vacío, termina el verso 8 diciendo, y vio y creyó. Verso 18, María Magdalena, he visto al Señor, lo vio y creyó. Y ahora Tomás, verso 29, porque me has visto, has creído. Pero Jesús está llamando dichosos a los que no han visto y sin embargo creen. La pregunta es, ¿quiénes son esos que no han visto y sin embargo creen? ¿Y por qué son ellos los dichosos? Y no los mismos discípulos que están siendo testigos oculares de tan glorioso acontecimiento. Bueno, cuando Jesús dice estas palabras, se está refiriendo a aquellos que no le verán resucitado físicamente, pero creerán en su resurrección. El Señor hace esta declaración pensando en su iglesia futura. Me encanta pensar iglesia futura, siglo XXI, nuestro siglo. Jesús les enseña a sus discípulos que habrá un gozo especial
reservado para los que por medio de la fe, sin ver, reciben la buena noticia de la resurrección. Y es que recibir la buena noticia de la resurrección significa que este universo no está limitado a lo que vemos. Significa que Jesús es el Cristo que tiene poder sobre el pecado y la muerte. Y significa que tiene poder para hacer nuevas todas las cosas. Significa que todo marcha de acuerdo con el perfecto plan de nuestro amoroso Padre Celestial. Y como hijos e hijas suyos, podemos estar seguros en sus manos, aún en la época en que estamos viviendo. Pero como dije al comienzo, que la resurrección no es algo que podemos creer naturalmente. Nuestra tendencia natural es la misma de los discípulos. Tendemos a limitar el poder de Dios. Tendemos a buscar a Jesús en un silencioso sepulcro, en vez de las oraciones constantes. Tendemos a llorar sin consuelo por las circunstancias, en vez de alegrarnos con la esperanza firme que nos asegura la resurrección. Tendemos a dudar de que Jesús está en medio de nosotros y dudamos de Él, en vez de vivir una vida misional que le proclame en nuestro diario vivir. Por eso Jesús interviene. Por eso Jesús interviene. Su resurrección no fue para ocultarse y permanecer inaccesible. Es al contrario, Él sale al encuentro de sus discípulos débiles de fe y los anima con su presencia viva. Él muestra sus manos y costado para decirnos, este fue el precio que pagué para que tú tengas vida. Hoy podemos mirar la cruz y las marcas de Jesús como un recuerdo, porque Él está vivo y desea salir también a tu encuentro a través de su palabra y darnos su Espíritu Santo para creer en Él y recibir la vida que nos quiere dar. Por eso Juan pone sus últimos versos dirigidos a ti y a mí, a los lectores. Versos 30 y 31 dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. ¿Cómo vas a responder a estas palabras el día de hoy? Ahí está. La pelota queda en el lado de tu cancha. Oremos al Señor. Bien, Señor bendito, queremos rendirnos ante tu majestad gloriosa, Señor, ante la resurrección de Jesús, reconociendo que tú eres digno de toda adoración y alabanza, Dios vivo y eterno, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres fiel y cumples toda tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque Jesús es nuestra garantía, nuestra seguridad, Señor, delante de que todo lo que está escrito se ha cumplido y se cumplirá también lo que está por venir, Señor. Te damos gracias, Señor, porque con seguridad podemos ir delante de ti como hijos e hijas tuyas, Señor. Y también te agradecemos la nueva vida que tú nos das por tu resurrección. Señor, quiero pedirte por aquellos que tal vez no han creído o hasta ahora les ha sido difícil o están viviendo también crisis de fe, Señor. Padre, pedimos a ti que nada es imposible, Señor, para que tú sanes sus corazones con duda.
para que tú salgas al encuentro también de aquellos que aún no creen, Señor. Ten misericordia de ellos también, Padre. Y usa tu iglesia, Señor, enviada en tu nombre, también a anunciar esta buena noticia que transforma y que hace nuevas todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre, para tu gloria, Señor. Amén.